Era de noche, había una tormenta como muy pocas en la ciudad, árboles caídos, no había luz, íbamos camino al hospital y ese es el parteaguas de cómo es que llegó a quien yo le llamo mi primer bebé milagro. Hola querida mamá, bienvenida a un episodio más de Entre Mamás y Lunas y hoy te voy a platicar acerca de mi experiencia con la llegada de mi primer bebé. Ya he venido platicándote cómo es que viví más o menos el embarazo, esta parte de pensamientos, emociones que se experimentaron a lo largo y que con el paso del tiempo pues he podido notar que sí tuvieron un impacto importante en mi posparto, sobre todo en temas de depresión que por ahí estuve viviendo. Creo yo que la manera en la que llegan nuestros bebés a nuestra vida sí tiene un impacto en cómo se va a desencadenar el posparto y que incluso podría ser también en cómo va a ser nuestra relación mamá-hijos, pero también no quiero irme como a el extremo y decir que esto es determinante. Y la verdad es que el propósito de que yo te comparta mi experiencia en esta ocasión es para que, si te sirve, ayudarte a quitarte ciertas expectativas del cómo deberían de ser las cosas, porque obviamente como mamá siempre buscamos que todo salga lo mejor posible y muchas veces nos preparamos mucho para eso, pero si algo me ha quedado claro ya con 2 bebés es que no tenemos el control de absolutamente nada al final, por más bien que lo queramos hacer. En general, viví un embarazo pues tranquilo y sano, o sea, tranquilo entre comillas, porque ya te platiqué acerca del divorcio de mis papás y la pandemia y el cambio de casa y todo esto, ¿no? Pero dentro de todo, la verdad es que yo pensaba que estaba viviendo un embarazo tranquilo y lo que sí es que fue muy sano. Mis estudios de sangre siempre salieron muy bien y nunca hubo como realmente algo fuerte de peligro o algo que tuviera que cuidar mucho estando embarazada. Y así llegué a las 38 semanas y media. Ya te contaba que cuando yo me enteré que estaba embarazada, inmediatamente al día siguiente pedí un libro y empecé a escuchar podcasts y a documentarme, sí en internet, pero pues de fuentes confiables, obviamente doctores, pediatras, ginecólogos, o sea, eso era mi pan de cada día. Yo creo que no pasaba un día sin que yo me informara de algo. E iba siguiendo pues todo el proceso de mi embarazo, por supuesto con una profesional de la salud, que fue y ha sido también una gran compañía y acompañante pues en esos procesos de mis 2 embarazos y parto y también un poquito del posparto. Pero, ¿qué pasó? Durante el embarazo, además de informarme con estas fuentes, también tomé un curso psicoprofiláctico, que es estos cursos donde te preparan precisamente, pues te explican cómo es que va sucediendo el embarazo y qué esperar del parto y posparto. Me ayudó bastante, sí, sobre todo en temas para controlar los dolores de espalda, de la cadera. Eso fue también algo con lo que batallé bastante. Nos dio tips acerca de algunos masajes, pues de mucha información como en general del embarazo. Y la verdad es que yo estaba muy aferrada a tener un parto natural. Yo buscaba mucho esta conexión con mi cuerpo, ¿no? O sea, mi cuerpo es sabio, mi cuerpo va a saber cómo parir, mi cuerpo es poderoso. Y yo estaba como muy determinada a que quería un parto natural. De hecho, recuerdo que antes de venirnos a vivir con mis suegros, yo estuve investigando acerca de una dula y mi objetivo era llegar a una partera porque yo quería tener un parto en casa. En gran parte porque estábamos en pandemia y a mí me daba mucho miedo la idea de meterme a un hospital y que pudiéramos infectarnos o algo así. Pero también como en una parte romántica, lo tengo que decir que sí era como esta parte idealizada de por qué si nuestras generaciones anteriores han podido tener partos naturales y en casa durante mucho tiempo, porque yo no podría. Encontré a una dula que me explicó como todo el proceso, me dio mucha información al respecto, pero algo que me limitó completamente en ese momento fue el tema económico, ya que la dula que yo encontré pues me dijo a cuánto ascendían sus honorarios y además yo le expliqué que aquí donde vivimos no hay
como tal un hospital, pues, donde puedan atender realmente alguna urgencia. Y me dijo, es muy importante que si esto se lleva a cabo, o sea, con una partera en casa, sí estemos muy cerca de un hospital para atender cualquier emergencia que pueda suceder, ya sea contigo o con el bebé, porque pues no sabemos, ¿no? Y la verdad es que pues yo creo que el precio ascendía a lo mismo que tener a mi bebé en un hospital, ¿no? Entonces, por ese lado y por todo lo que estábamos viviendo en temas laborales con la pandemia y económicos también, dije, pues no, o sea, va a ser casi pagar el doble porque no sabemos qué pueda pasar, no podemos tener control sobre eso y además esto nos involucraba movernos de ciudad, rentar una casa, un Airbnb para estar cerca de un hospital y bueno, era una movilización enorme que ahí dije, pues tendré que soltar la idea, ¿no? No están nuestras posibilidades y por algo será. Sin embargo, sí estuve como trabajando mucho en el tema de preparar mi cuerpo para un parto. Trataba de hacer ejercicio, me compré una pelota de estas de pilates para que ayudara a abrir la cadera, masajes y me metí a clases en línea de belly dance. O sea, yo hice todo lo que estaba en mis manos y honestamente llegó un punto cuando vi el tema del dolor y de cómo es que la cadera se va abriendo para dar paso al bebé y demás, ya en las últimas semanas que sí sentía como miedito. La verdad sí sentía miedo de decir, híjole, esto va a doler muchísimo y puede haber un desgarre y pueden pasar cosas, ¿no? Y creo yo que realmente no me sentía tan preparada. O sea, esto ya viéndolo como en retrospectiva y a la distancia, sí puedo decir, sí tenía miedo de un parto, pero no quería una cesárea. ¿Por qué? Porque creo que nos venden mucho la idea de que un parto natural es sí o sí lo mejor que puede pasar, tanto para la mamá como para el bebé. Aferrarnos de repente a ese tipo de cosas, pues sí suele ser un tanto agobiante el hecho de pensar, es que si no lo hago de la manera correcta, va a salir mal o no va a estar todo bien. Porque también me explicaban y con la información que yo iba encontrando que en una cesárea los bebés tienden a enfermarse más a lo largo de su vida, que no agarran las bacterias buenas del cuerpo de la mamá, que la conexión con el bebé no es la misma, que ¿qué más? Es que hay un sinfín de cosas, que la leche no va a bajar del todo bien y puede haber problemas con la lactancia, que incluso pueden llegar a padecer temas de asma, que los pueden cortar, o sea, una infinidad de cosas negativas del por qué no tener un bebé por cesárea. Y hoy lo veo y digo, como si realmente dependiera de la mamá, ¿no? O sea, algo que sí agradecí mucho sobre esta chica que me dio el curso psicoprofiláctico fue que al final nos dijo, puedes hacer todos los pasos que aprendiste y puedes hacer todo lo posible de tu parte para que tengas un parto y es mucho de confiar en tu cuerpo y demás, pero si tu bebé elige nacer por cesárea, van a ser por cesárea. Y yo decía así como en ese momento sí caché la idea y sí decía, sí, pues mi bebé va a elegir, ¿no? O sea, pero yo como todavía confiando mucho va a ser un parto natural. Y bueno, sucedió, o sea, pasó todo el embarazo. Yo aún nací un martes y ese fin de semana, justamente el domingo, estuve reunida con mis suegros, con mis cuñados, mi concuña y fue como una tarde muy padre que yo recuerdo porque yo tenía ya la ropita limpia del bebé, ya tenía yo también mi ropa y todo, pero no había hecho maletas. Entonces, ese día me estuvieron ayudando como a quitar etiquetas y como a ver la ropita. Estuvimos ahí como en una tarde muy, muy agradable, la verdad. Y yo guardé la ropa más pequeña en una caja que me había hecho mi mamá para la ropita de mi bebé. Y ya, ¿no? O sea, yo todavía en este pensar pues por lo menos me queda semana y media. O sea, de que menos una semana me queda para hacer maleta. Todo va a pasar como tiene que pasar según estaba en mi cabeza. Resulta que este martes pasó algo muy curioso porque íbamos a hacer varias cosas, entre ellas ir a la consulta con la ginecóloga, era una consulta de rutina. Para esto, mi consulta estaba programada para en la mañana
y unas horas antes me habla el asistente y me dice, oye, sucedieron unos temas, creo que la doctora había tenido como unas emergencias, ¿te podemos ver en la tarde? Yo sí, perfecto, entonces aprovechamos la mañana para hacer cosas y esto lo tengo así muy, muy grabado porque fue precisamente el día, o sea, el día que nació mi hijo, fue el día en que mandamos a hacer el oráculo, o sea, fuimos a la imprenta a dejar el dinero, a afinar detalles para que nos hicieran el oráculo de acompañamiento angelical de 21 arcángeles. Entonces andábamos haciendo cosas muy tranquilos, como muy relajados, todavía fuimos, comimos con mi mamá y ya nos preparamos para ir a la consulta. Era a las 7 de la noche la consulta, llegamos y para esto mi ginecóloga se había ido de incapacidad, o sea, acababa de regresar de su incapacidad porque también tuvo un bebé. Llegamos muy a gusto, estuvimos platicando, ella nos contó cómo le había ido con su parto, con su bebé, y empezamos incluso a platicar acerca de las clínicas donde yo podía tener a mi bebé. Me volvió a preguntar incluso así de, ¿sigues queriendo un parto natural? Y yo sí. ¿Has tenido contracciones? Algo, absolutamente nada. Ok, te voy a revisar para ver cómo va todo y darte como una fecha aproximada y te voy diciendo, ¿no? ¿Qué onda? Entonces me sube a la camilla y en el momento que empieza a revisar, de hecho, lo primero que revisaba era el corazón del bebé, veo su cara como pálida, o sea, de verdad, fue como, lo tengo como fotográficamente en mi cabeza y como espantada. Y yo también me quedé como de qué onda. Y de hecho, al escuchar el corazón, yo escuché algo muy diferente a lo que venía escuchando pues meses. Pero yo, no sé, por alguna razón en mi cabeza fue como, pues tal vez así se escucha cuando ya están más grandes o no sé. O sea, fue cuestión de segundos esto y por mi cabeza pasaron muchas cosas. La doctora me empezó a preguntar, me dijo, ¿has sangrado? No. ¿Te caíste? No. ¿Te has sentido bien? ¿Todo bien? O sea, como de qué pasa. Y me dice, es que escucha su corazón, incluso, y lo comparó con el último ultrasonido que tenía ella, y me dijo, algo no está bien. Y yo así de, pues no sé, o sea, pues normal, no ha pasado nada, ¿no? Y me dijo, no podemos esperarnos, vamos a tener que sacar a este bebé, ya, ahorita, ¿no? Entonces fue como toda esta parte, o sea, obviamente cuando te preparan para una cesárea, que también ya viví esa parte de programación, digamos, para una cesárea, pues se vive muy diferente, o sea, que si exámenes previos, que si tienes que llevar cierto ayuno, que si te tienes que preparar, bueno, las maletas, o sea, no teníamos absolutamente nada. Yo acababa de comer a las 4 de la tarde, creo que eran las 7 de la noche en ese momento, y fue como de, váyanse al hospital ahorita mismo, elijan de los que, literal fue de los que acabamos de ver como opciones, elijan, díganme a dónde se van a ir para yo marcar que los reciban. Entonces fue como de, pues ya ver rápido una opción. Así lo hicimos y salimos de ahí como al cuarto para las 8 y era una noche así muy caótica en la ciudad. Creo que yo soy originaria de este lugar de San Juan del Río y creo que nunca me había tocado ver la ciudad así, ¿no? O sea, tal vez era todo el estrés y todo el drama que traíamos, pero realmente fue un momento muy difícil. O sea, fue como salir de ahí, estaba lloviendo muchísimo, no había luz, había árboles así tirados en las calles y pues íbamos para el hospital, ¿no? Entonces, la verdad es que yo seguí en mi shock, o sea, fue como un doble shock de saber que está embarazada y todo esto que ya les he contado. Y el recibir esa noticia así como de, tiene que ser una cesárea de emergencia, no nos podemos esperar. Y yo saber que no tenían absolutamente nada. Íbamos en camino, mi esposo y yo, muchísimo tráfico. Le hablamos a nuestros papás para que supieran y que nos apoyaran, ¿no? A mis suegros que nos apoyaran a llevar la ropa para el bebé, lo que encontraran para mí. Aquí tampoco había luz, o sea, todo estaba en caos total. Y fue como de, bueno, o sea, obviamente lo que yo había pensado en mi cabeza, ya sabes, ¿no? De me voy a llevar esta ropa al hospital y eso va a ser para cuando salga el bebé y la cobija y tal. O sea, absolutamente nada de eso, porque ya no se trataba de hacerlo romántico, sino de hacer lo mejor que pudiéramos en ese momento. Y bueno, llegamos al hospital.
Ya me estaban esperando en la puerta, me pasaron muy rápido, me empezaron a revisar una colega de la ginecóloga con un enfermero y me pusieron el monitor para escuchar el corazón del bebé y se escuchaba normal. O sea, fue como muy raro. O sea, yo ya estaba en la camilla y todo, ya me habían preparado y me dijo como de, ¿por qué te mandaron? Y yo, porque el corazón se escuchaba muy bajito, o sea, latía muy lento. Y me dijo, pero se está escuchando bien. Y yo, sí lo estoy escuchando bien, pero así no se escuchó allá. O sea, yo todavía en mi cabeza fue como de, igual y falló algo del aparato ¿no? De mi doctora. Y se quedaron ahí un rato escuchando y de repente otra vez el corazón bajó, el latido del corazón, perdón, bajó muchísimo, así como de la nada a muy poquito. Y, o sea, la cara de los doctores fue como de, métanla ya al quirófano, ¿no? O sea, o sea, inmediatamente me metieron, pero te estoy hablando que esto pasó de 7:45 más o menos que salimos del consultorio, a las 8:36 ya mi bebé estaba fuera. Entonces fue como algo muy rápido. Yo le tenía pavor, de verdad le tenía pavor a la epidural. Había escuchado, leído, no sé, cosas o a lo mejor hasta mitos, ¿no? De que es que si te la ponen mal te puedes quedar inválida, ¿no? Entonces, para mí era como, yo soy muy nerviosa cuando me tocan el cabello o la espalda, o sea, no puedo dejar que cualquier persona me toque o me corte el cabello porque brinco mucho, me dan nervios que me toquen el cabello. Y eso, o sea, le tenía muchísimo miedo porque era de, si no controlo ese movimiento cuando voy a un corte de cabello, mucho menos si me van a inyectar por la espalda, ¿no? Y bueno, o sea, la verdad ni lo sentí. Tuve un equipo médico muy bello, de puras mujeres en esa ocasión. Y es algo que también agradezco muchísimo y me sigue dando como esta nostalgia bonita de haberme sentido tan apapachada y tan cuidada en ese momento, porque era un momento muy difícil. O sea, en el camino mi esposo y yo nos volteamos a ver y fue como de, pues que sea lo que Dios quiera. O sea, es como, no podemos hacer nada, ¿no? O sea, no, yo no sabía si para cuando llegáramos al hospital mi bebé ya no iba a traer latido. No sabía, eso pasaba por mi cabeza, obviamente. No sabíamos qué estaba pasando. El líquido amniótico estaba bien. Todo parecía bien, no traía enredado el cordón. O sea, médicamente era como, en ese momento no se podía determinar nada más que pues esperar, ¿no? Yo había pedido que mi esposo pasara conmigo, que me acompañara en la cesárea, y yo ya sentía que me empezaban a abrir y todo, y yo así de, ¿ves que dónde está mi esposo? ¿No? Porque también eso le tenía yo mucho miedo, porque no lo dejaban pasar. Sacan al bebé, llora, y ahí es donde yo también como que suelto un par de lágrimas, pero fue como esa sensación de, ok, o sea, está vivo, ¿no? Y esa es otra cosa, que yo veía mucho este tema de cuando tienes un hijo varón, decían, cuando nace tu hijo varón, conoces a tu príncipe azul, ¿no? O es la cita con el amor de tu vida y esta parte romantizada. Y yo para nada lo viví así. O sea, fue como de, traía mucho como esta adrenalina de cómo están las cosas, qué está pasando, todo está bien o qué onda, ¿no? Y ya, o sea, me lo acercan, lo vi, fue como este alivio de decir, ok, ya, y ya justo cuando lo sacaron, dejaron entrar a mi esposo para que me siguiera acompañando, y afortunadamente todo bien. En ese momento la verdad es que no se presentó absolutamente ningún inconveniente médico, el bebé nació bien. Y lo que sucedió por todo este tema de la cesárea de emergencia es que la placenta se estaba desprendiendo. Para mí es un bebé milagro, lo digo así porque yo no sabía el impacto que podría tener que la placenta se estuviera desprendiendo, y tiempo después una enfermera, recuerdo ya de muchos años, bueno, ya la señora ya estaba grande, cuando le platiqué la situación me dijo, de verdad, ella fue la que me dijo eso, tu bebé es un bebé milagro, porque que se desprenda la placenta pues en cuestión de segundos y no la cuentan. O sea, es que esto pudo haber terminado muy mal. Obviamente, pues yo agradecí muchísimo esto y lo sigo agradeciendo, y en retrospectiva sigue siendo para mí un poco
como sorprendente de todo esto que vivimos, pero también la otra parte que es la que gana completamente es saber que si yo hubiera acudido a la cita de las 10 de la mañana, probablemente no nos hubiéramos dado cuenta de este cambio en los latidos o en la frecuencia cardíaca de mi bebé. Y pues me hubiera podido pasar, no sé, otro 1 o 2 días más, no lo sé, y que él ya no hubiera podido llegar. Algo que sí me queda mucho y que ya ahora sí que haberlo vivido en carne propia es los bebés eligen cómo nacer. Y hoy en día la verdad es que ya no lo veo como tan mal. O sea, mi bebé ha sido un bebé muy, muy sano. Mi niño ya grande en este momento ha sido muy, muy sano, afortunadamente. Me bajó muy rápido la leche, o sea, siempre tuve muchísima leche para poderle ofrecer, no le costó trabajo. Obviamente sí le batallé con la lactancia al principio, ya hablaremos de eso en otra ocasión, pero ha sido un bebé muy sano. Y gracias a Dios, todo esto que me habían impuesto como mitos acerca de qué pasa si un bebé nace por cesárea, pues se ha ido desmoronando poco a poco. Y hace no mucho incluso vi como un video o algo así acerca de que también el hecho de que los bebés elijan nacer por cesárea significa algo genealógicamente hablando de energía, ¿no? O sea, son bebés que vienen a romper con patrones, a romper creencias familiares, que vienen a hacer una diferencia realmente, y lo he podido ver, al menos con él. Digo, mis 2 niños son de cesárea, pero con él lo he visto cómo ha impactado tanto en mi familia como en la de mi esposo, y no se diga en la nuestra, ¿no? En nuestro núcleo familiar ha venido a rompernos un montón de cosas que teníamos prepensadas que iban a suceder y no han sido así, y nos ha hecho crecer muchísimo. Entonces, esta es mi historia acerca de mi primera cesárea de emergencia, de cómo llegó este bebé a mi vida. ¿Y qué te puedo decir a ti si es que estás esperando un bebé o si conoces a alguien? Porque también esto era algo que hoy en día yo ya lo veo con otros ojos a muchas mujeres que están embarazadas y que buscan esto, ¿no? O sea, afortunadamente creo que ya ha cambiado mucho el pensamiento y ya es mucho más común el tema de las cesáreas, qué bueno. Pero muchas veces es como de, es que no quiero un parto normal o no quiero una cesárea, y nos aferramos y suéltalo, o sea, suelta esa expectativa, porque si de repente es algo que cargamos y no nos damos cuenta que está pesando, ¿no? O sea, al final ponte en manos de tu médico de confianza para que permitas que todo salga bien. Yo la cesárea con mi segunda bebé pues ya lo viví de forma diferente, y la verdad es que sí sentí cómo fue este cambio en el embarazo, porque desde un principio dije, si es un parto normal, qué bueno, ojalá, porque sí me gustaría experimentarlo, pero si por la mínima cosa me dicen que no, es como perfecto, ¿no? Viví un pequeño duelo con eso también, pero fluyó mucho mejor y no fue algo que me cargue todo el embarazo. Entonces, sí se vale documentarse, sí se vale informarse, se vale probar de diferentes fuentes, evaluar, querer confiar en tu cuerpo, por supuesto que sí, pero fíjate bien hasta dónde te llevan como estas elecciones, porque de verdad, sobre todo para las mamás primerizas, y si ya eres mamá de antes, por favor, coméntame tu experiencia, pero sobre todo las mamás primerizas creemos que vamos a poder controlar muchas cosas y no. O sea, todo sucede como tiene que suceder, y mi mejor recomendación para ti es que fluyas con el proceso más allá de querer aferrarte a tus ideas. Muchas gracias por llegar hasta acá. Esa es mi historia. Déjame la tuya. De verdad me encantaría leerte. Me encantaría que incluso la podamos compartir aquí en el podcast para que más mamás se sientan familiarizadas con nuestras experiencias y puedan también ser esa guía y ese acompañamiento que todas las mamás necesitamos en la vida. No olvides suscribirte si aún no lo haces, darle like, déjame tus comentarios y sobre todo compártelo con otras mamás a quien esta información le pueda servir. Nos vemos en la siguiente.